Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, en Canadá, Europa, en el norte, en el sur, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier otra parte del planeta. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Queremos referirnos a la necesidad de apoyar al local de atención para los niños con síndrome de Down. El diario de hoy es una buena publicación un día de estos. Muy bien, Fabricio. Esa es una cosa muy importante. Aquí en TVX tenemos un cumpleañero, William. Ha llegado a la edad de Cristo. Eso es una proeza, William, en este mundo. Vos sabés que se trata de vivir lo suficiente para vivir con dignidad. Ese es el punto. Un abrazo a William, a sus amigos y a su familia. El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, que tiene un importante peso económico, que es fundamental en todos los aspectos de la vida social, que es la fuente intelectual de las personas. Están aprendiendo a luchar políticamente. Ojalá que no se enloquezcan por los cargos públicos y que aprendan a pelear por sus intereses en el terreno de la comunidad. Muy bien, Felipe Rivas. Llegó el agua a la comunidad Santa Leonor. Esa es una cosa muy importante. Pero no olvides, Felipe, que si hay problemas, encárgate vos de avisarle a la gente, de explicarle cuál es el problema. Eso establece la diferencia con todos los gobiernos anteriores. Nuestro pésame a Isaías Guadrón por la muerte de su esposa, la niña Martita, y también a sus hijos y a su familia. Un abrazo, Isaías. Este día vamos a hablar de un fenómeno que se llama neoliberalismo. Esta es una palabra que sube, que baja, que se mueve a un lado, se mueve a otro lado. Y es una palabra que da dificultades, tiene diferentes significados. Es parte de un debate académico, político y hasta militar. Nosotros no vamos a entrar en esta conversación, en ese debate, aunque es muy interesante. Nos vamos a referir a lo que significa eso, que usualmente se denomina como neoliberalismo, en nuestro país, lo que ha significado en nuestro país. En El Salvador, el neoliberalismo, como una figura precisa y reconocida, empezó a establecerse tiempo antes del estallido de la Guerra Civil. Se siguió estableciendo durante la Guerra Civil. Pero al finalizar esta guerra y construirse un acuerdo entre parte de los mandos de la antigua guerrilla y parte de la oligarquía, esa política se estableció de manera oficial en nuestro país, con el acuerdo, el respaldo de los participantes en ese acuerdo. Solo para refrescar la memoria, ahí se estableció una especie de bipartidismo encubierto entre Arena y el recién creado partido FMLN, que pasaron a ser las dos vigas maestras del régimen político, encargados de aplicar el neoliberalismo a raja
tabla. ¿Cómo funcionó eso en nuestro país? En primer lugar, se redujo el papel del Estado y se agigantó el papel del mercado. Y se dijo, el Estado debe funcionar lo menos posible. El Estado debe ser reducido y debe ganar en eficiencia. Estas son palabras que pueden confundir a cualquiera. Porque ocurre que el papel del Estado y las funciones del Estado están establecidas aquí, en la Constitución. Y en el artículo 102 de esta Constitución, oye lo que dice. Dice, se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. Es decir, no se garantiza la libertad económica suelta, no. Hay libertad económica, pero en lo que no se oponga al interés social. Es decir, el interés de la gente, el interés de la generalidad. La libertad económica no se establece en beneficio de las grandes empresas, ni del mercado. Y sigue diciendo la Constitución, el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada. Aquí estamos hablando de las empresas privadas. Dice, el Estado protegerá la iniciativa privada. Pero oír lo que sigue a continuación. Dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional. No está diciendo la riqueza de un puñito de ricachos y ricachones. Habla de la riqueza nacional, la riqueza de todos. Y sigue. Y para asegurar los beneficios de esta riqueza al mayor número de habitantes del país. Esta última parte del artículo 102 se llama distribución de la riqueza. Para asegurar el beneficio de esa riqueza al mayor número de habitantes del país. Es el artículo 102. Al Estado aquí se le asigna una función muy precisa en la dirección de la economía. Mira los criterios que establece. Sin embargo, cuando viene esta filosofía económica y política, todo eso es desmochado de las funciones del Estado. Y se dice, el Estado no tiene nada que ver en la economía, excepto legislar en beneficio del mercado. Ahora, al mismo tiempo que se reduce el papel del Estado, se eleva el papel del mercado. Aquí distingamos dos cosas, el comercio y el mercado. El comercio es la actividad humana, histórica, donde hay un intercambio de bienes, porque no hay ninguna sociedad humana que disponga de todos los bienes necesarios para asegurar su vida. No hay. Ni Rusia, que es el país más grande del mundo. Siempre se necesita un intercambio de bienes en donde yo te doy lo que tengo y vos me das a mí lo que yo no tengo. Eso se llama comercio. Ahora bien, ¿y qué es el mercado? El mercado no es el mismo comercio. El mercado es ya la construcción teórica, filosófica, política, militar, económica, que se levanta a partir de este comercio. Regule este comercio, limite este comercio. Por ejemplo, lo que se llaman tratados de libre comercio no es lo mismo que un comercio libre, ¿no? Los tratados de libre comercio amarran al comercio
a los intereses de los grandes productores de mercancías. Cuando en el neoliberalismo el mercado sustituye al Estado en sociedad como la salvadoreña, es el mercado el que toma a su cargo la educación, la salud, registro de la propiedad. No se diga la venta de mercancías. El mercado permea todos los rincones de la sociedad desde antes que el niño nazca o la niña nazca. Y trata de convertir al niño y la niña en consumidor. El mercado convierte a todas las personas en consumidores. Durante el periodo de 30 o 40 años, la sociedad salvadoreña es una sociedad de mercado total. Esto significa que en la sociedad en la que vivimos, todo tiene precio, todo se compra, todo se vende, incluidos los seres humanos, y nada tiene valor. Este es el neoliberalismo. Ahora bien, otro rostro del neoliberalismo: no hay control de precios. Mira qué atentado. Los precios los fija el mercado libremente. El Estado no se mete en eso. Entonces, ¿en manos de quién estamos los seres humanos en El Salvador? En manos del mercado. Porque el Estado no debe meterse en eso. Este es el neoliberalismo. Por eso vos te das cuenta que los huisquiles cada vez valen más, que las zanahorias cada vez valen más, los aguacates, ya no digamos las medicinas. El mayor delito que alguien puede cometer en una sociedad de mercado total como la salvadoreña es enfermarse. Pero al mismo tiempo, este neoliberalismo establece que el Estado debe reducir sus gastos, sobre todo el gasto social. Miren qué atentado. Es decir, establece que el Estado debe gastar cada vez menos en salud, menos en educación, menos en la construcción de las condiciones materiales de existencia. ¿Y eso por qué? Es que esto está relacionado a otro pilar del neoliberalismo, que es la privatización. Cuando el Estado deja de interesarse de manera estratégica en la educación, es el mercado de la educación quien se encarga de todo esto. Es una lógica bien hilvanada. Esa privatización complementa la reducción de los gastos del Estado y camina aparejada con otra política neoliberal. Es que se deben reducir los programas sociales. Claro. Y si eso ocurre en un país sumido en la pobreza como El Salvador, el tema es letal y grave. Los programas sociales deben reducirse. Y eso debe pasar a manos de la gran empresa. Por eso mira vos con frecuencia que los grandes señores de las grandes empresas aparecen de buen corazón, encabezando programas donde se le da beca a los muchachos, cuando eso es función elemental del Estado. Es la educación, así lo dice este papel, mira. Claro, pero el neoliberalismo establece otro juego y otras reglas del juego. Esto está situado en el terreno que se llama privatización,
¿Qué implica esto? Uno, eliminar las empresas públicas. Y el Estado puede tener empresas que se carguen de ejecutar las funciones públicas. Claro que sí. Claro que sí. No solo puede, sino debe hacerlo. Y el Estado debe ser propietario de las empresas estratégicas. Por ejemplo, las comunicaciones. De eso debe encargarse el Estado. Claro. Cuando en un país como El Salvador las comunicaciones están en manos de las empresas extranjeras, eso es un delito. Es un delito. Debe estar en manos del Estado. El Estado debe asumir a sí mismo la educación de manera estratégica. Ahora, dentro de la privatización aparece lo que se llama flexibilización laboral, en donde los trabajadores pierden antigüedad y trabajan, digamos, 6 meses en una empresa, tiempo que no le da ningún derecho laboral. Mira lo perverso y lo criminal. El argumento del capital es que, siendo la cosa así, es más la gente que trabaja, porque los otros 6 meses son otros los que trabajan, pero igual no tienen ningún derecho laboral. Eso le llaman flexibilización laboral. En cuanto a los trabajadores del Estado, recordemos que en tiempo de los gobiernos militares en los años 50, 60, esos gobiernos militares les dieron a los trabajadores del Estado su propia ley que se llama Ley de Servicio Civil, en donde les construyeron a estos trabajadores su propio tribunal que se llama Tribunal de Servicio Civil. Estos gobiernos neoliberales, sobre todo el actual gobierno, está trabajando para volarle la cabeza a esa ley y establecer la ley de la función pública, de tal manera de anular todo posible derecho de los trabajadores del Estado en todo el territorio, en la salud, en la educación, en la agricultura, en todo lo que corresponde al Estado. Y luego viene el asocio público-privado, en donde el Estado formalmente se asocia con las grandes empresas, pero el Estado no gana nada. Toda la ganancia va a la bolsa de las grandes empresas. Por eso el Estado no tiene ningún dinero para atender eficientemente la salud pública, para atender eficientemente la educación. En cambio, las grandes empresas se llevan la bolsa. Esto es el neoliberalismo en nuestro país. ¿Qué ha generado esta política? Guerra social, la guerra de las pandillas. Un Estado incapaz, con funcionarios corruptos, fuera de algunas honorables excepciones, que siempre las hay. Pobreza generalizada, la emigración inmensa que hoy cruza la vida de nuestra sociedad y la construcción de bloques económicos. Eso es lo que se ha generado. Por eso, cualquier gobierno que se precie de ser gobierno representante de los intereses de la gente debe empezar rompiendo con el neoliberalismo. Y el pueblo debe estar muy atento, con los ojos bien abiertos, tanto los que dieron su voto para esa opción como los que no votaron para esa opción. Es decir, iniciar el desmontaje del neoliberalismo es el presupuesto político y de dignidad de todo gobierno que se precie de digno. Si no se hace eso, pues es más de lo mismo. Y la gente no debe perder esto de vista.
Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y hay que leer este libro. Juan Carlos Monedero es un escritor español. Oye el nombre del libro: Curso Urgente de Política para Gente Decente. Curso Urgente de Política para Gente Decente. Muy científico y muy ilustrativo este Juan Carlos. Un abrazo a todos los lectores. No se olviden que cuando uno llega al cielo, lo interroga Santo Tomás de Aquino y le pregunta si ha leído Don Quijote de la Mancha. Si no lo has leído, no te dan cuarto propio con baño propio. Es un gran libro. Así que hay que leer. Hay que leer. Todos a leer. Un abrazo para todos y para todas.